¿Qué opinas de los chicos que trabajan para ONG y se dedican a captar socios en las calles? A mí me parece que se están aprovechando de ellos, además de que son muy molestos. Son muy molestos muchos de ellos, otros son amables, corteses, cordiales y mejores vendedores, sin duda alguna. Yo alguna vez hablé con varios de Greenpeace. No se están aprovechando de ellos porque son empleados. En la mayoría de los casos, en todos los casos que yo conozco, no son voluntarios. Son empleados. Y aquella vez que yo hablé con uno de Greenpeace, que acabé casi haciendo que dejara Greenpeace, porque estuvimos hablando de transgénicos, el chaval me decía, bueno, es que me pagan 1,000 euros al mes, cuando en otros lugares estaban pagando 600. Ser 1,000 eurista ya era como una aspiración en España, esto hace 10 o 12 años. Y el chaval me decía, no, pues es que yo soy 1,000 eurista, me pagan bien, entonces yo aquí trabajo 8 horas, 4 de la mañana, voy a almuerzo y luego trabajo otras 4 horas. Entonces, pues, opino que son empleados, pero que la gente debería saber que son empleados y que no son voluntarios, entusiastas de la causa de la ONG. La mayor cantidad de dinero de las ONG se va a pagar salarios, empezando por el presidente de la ONG, y tira para abajo hasta estos chavales que están en las calles, y tratando de echar el rollo y de embarcarte y de hacer proselitismo, ¿no? Pero no salvo que sean voluntarios de los que se están aprovechando o que les estén pagando por debajo del salario mínimo interprofesional, que actualmente creo que son 1,050 euros, no me hagan mucho caso en España, pero no creo que se estén aprovechando de ellos. Es un trabajo como cualquier otro.